El Economista, podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Coffee Break, un podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, el desarrollo de carrera y la política laboral en México y el mundo. El Coffee Break. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Esto es el Coffee Break, un espacio para hablar de todo lo relacionado con el mundo del trabajo. Mi nombre es Gerardo Hernández y estoy con... Felipe Morales Fredes. Muchas gracias, Gerardo. Un gusto estar contigo otra vez. Y gracias a ti por escucharnos y acompañarnos cada semana. Hoy vamos a platicar de un aspecto que ha tomado mucha relevancia para las personas en el último tiempo, sobre todo a partir de la pandemia, por todos los beneficios que tiene. Y vamos a hablar de la flexibilidad laboral. Dígame si no se aprecia tener un horario de entrada en el que no encuentres tanto tráfico o incluso no tener que ir a la oficina. Eso solo por mencionar algunas de las ventajas. ¿Qué piensas tú? No, pues definitivamente ahorita que mencionas el tema del tráfico, oye, sí, créeme que hace muchísimo la diferencia que salgas media hora después o media hora antes del tiempo que te vas a hacer en el trayecto, ¿no? Bueno, no sé ustedes que nos están escuchando, si van ahorita en el tráfico, pues la van a pasar muy bien con el tema que vamos a platicar. Una opción para el tráfico es escuchar Una opción para el tráfico es escuchar el Coffee Break, por supuesto. La pasas mejor. Digo, vas a seguir en el tráfico, pero la vas a pasar mejor. Oye, Felipe, pues, y quienes ya estamos experimentando, o sea, las bondades de la flexibilidad laboral, y quienes no la tienen, pero sí se dan cuenta, pues han posicionado el tema como una gran demanda. O sea, realmente creo que ya la gente está demandando esta parte en las organizaciones y por eso es que es muy valioso platicar de eso. Pero bueno, ¿quién mejor para platicar del tema que nuestra invitada de hoy? Ella es Olivia Segura, socia de asesoría en Capital Humano y Gestión del Talento de KPMG en México. Bienvenido, Olivia, ¿cómo estás? Encantada, Gerardo, de estar contigo y por supuesto también contigo, Felipe. Un gusto ahora estar de este lado en el podcast, no solamente escribiendo juntos y en entrevistas, sino ahora también compartiendo y haciendo más ameno el trayecto a todos los que nos escuchan y todas las que nos escuchan en el tráfico. Muchas gracias, Olivia. Bueno, para los que no lo sepan, Olivia es amiga de la casa y escribe aquí en El Economista, en Capital Humano, así que nos da mucho gusto que estés con nosotros, Olivia. Oye, aquí tenemos tradiciones, que hacemos como rituales. No es cierto, pues sí tenemos una tradición en el podcast que nos gusta mucho conocer a nuestros invitados y que los conozcan el público, así que queremos que nos cuentes cuál fue tu primera experiencia laboral, tu primer trabajo. Pues mira, mi primer trabajo ahí va a ser tal vez un poco difícil de entender para las nuevas generaciones, pero yo soy socia en KPMG, llevo 20 años en KPMG. Wow. KPMG fue mi primer trabajo y empecé haciendo algo muy distinto a lo que hoy hago como socia de Capital Humano y Gestión de Talento. Me enfoqué más a temas que en su momento tenían que ver con la regulación de Sarbanes-Oxley, una regulación que salió, fue publicada en Estados Unidos, después de una debacle financiera que tal vez muchos de los que nos escuchan nos conocen, pero para los que no, bueno, hubo ahí un acta que se publicó, justamente el Sarbanes-Oxley Act en 2002, y bueno, yo empecé haciendo esas implementaciones en México para apoyar a las empresas a cumplir con esta nueva regulación. Yo estudié administración financiera, entonces en ese momento para mí pues fue empezar esos pininos desde una perspectiva totalmente distinta a la que hoy me dedico, pero que ha sido realmente un complemento muy interesante para la formación en temas de capital humano. Oye, pero qué padre, 20 años de toda una vida prácticamente en KPMG. Sí, básicamente. Considerando que entré en el kinder, sí, prácticamente. Sí, pues yo justo estaba pensando de que pues, empezaste la secundaria, ¿no? Exacto. Oye, pero qué interesante, porque creo que eres la primera persona que tenemos invitada en el podcast que ha estado en la misma empresa toda su trayectoria profesional. Oye, sí es cierto, sí. Hay que entregarle un reconocimiento a Olivia. Sí, qué interesante. Y desde ahí, ¿en cuántas áreas has estado? Pues empecé justamente en Internal Audit Services, ¿no? Que es parte de lo que hacíamos, apoyar a las empresas también en auditorías internas, en temas de gobierno corporativo, en esta implementación que les comento de Sarbanes-Oxley, y después tuve oportunidad en el 2008 de moverme con esta crisis financiera que hubo también, pues una gran oportunidad para mí, empezar a ver temas de Business Performance Services, y en eso pues fue una evolución hacer el setup de GBS Centers, que son los famosos centros de servicios compartidos, y esos Global Business Service Centers evolucionaron
pues hacer realmente un modelo en el que nos dimos cuenta en las empresas que podíamos optimizar recursos, que podíamos optimizar también al talento, hacer pues una mayor especialización, un mejor control, y después, como siempre ha habido este componente humano, y lo platicaba con Felipe justo caminando para acá, para la cabina, pues siempre la gestión del cambio, gestionar el talento, mantener comprometido al talento es una constante, independientemente si estás implementando una regulación, haciendo una auditoría o implementando un centro de servicios compartidos. Entonces, en ese sentido, pues yo me fui especializando más en temas también de recursos humanos, que fue alguno de los service centers que también apoyé a implementar, además de finanzas, y me di cuenta que mi vocación también tenía mucho que ver con la gente, con apoyar a que la gente transitara en estos cambios, que la empresa le brindara un buen servicio, como una empresa que al final del día tiene clientes internos y que también pues es importante cuidarlos, es importante mantener esa cercanía, esa propuesta de valor vigente, y que durante cualquier tipo de transformación como las que estamos viviendo ahora, se mantengan involucrados, y además recursos humanos o capital humano como función siempre los tenga en el centro de las decisiones, para que todo lo que se haga alrededor de ellos, cambios de procesos, implementación de tecnología, de regulaciones, auditorías, en fin, lo que sea, siempre tenga pues al elemento, y que suena un poco como cliché, ¿no? El activo más valioso, el talento, pero no solamente en lo que se dice, sino en lo que se practica, ¿no? Entonces, a mí me encantó pues enfocarme en este tema, en el change management, en la gestión del cambio y de todas estas transformaciones, así como en los procesos específicamente de recursos humanos para hacerlos más eficientes, brindando una mejor experiencia al talento. Wow, qué interesante. Sí, qué interesante trayectoria. Sí, y se nota en tus perspectivas esa trayectoria amplia que has tenido, viendo el aspecto humano de las empresas desde diferentes ángulos, ¿no? Oye, Olivia, ¿y ustedes en KPMG han presentado algunos estudios interesantes sobre este tema del que nos reúne hoy, el de la flexibilidad laboral? ¿Cómo sientes desde la perspectiva tuya y desde la experiencia de la data que ustedes han recopilado, cómo se encuentra hoy el mercado laboral en tema de flexibilidad? Pues mira, estamos viendo por un lado cierto retroceso, y hemos platicado mucho de eso, y quienes no lo han leído también lo pueden leer en el periódico, por supuesto, en donde hay un grupo importante de CEOs que en nuestro estudio más reciente nos dicen que el 64%, 60 y tantos por ciento, nos dice que van a regresar a la forma de trabajar previo a la pandemia en los próximos 3 años, lo cual lo podemos ver, como ya comentaba Jerry en la introducción, en el tráfico de nuestra ciudad, porque la gente ya no está, como lo vimos durante la pandemia, en su mayoría trabajando desde casa o trabajando a distancia. Ya vemos cada vez más actividad desde hace pues ya muchos meses, ¿no? Todo lo que va del año, sin duda, al 2024, hemos visto ya un crecimiento, inclusive en otros temas de contingencia ambiental, precisamente por el número de vehículos que están circulando, y que sabemos que esto pues también es un indicador de que esa confianza que había en el teletrabajo o en el trabajo a distancia, o el trabajo flexible o el trabajo híbrido, que no son lo mismo, está haciendo pues una tendencia, tristemente, que está mermando la experiencia del talento. Ya lo comentaba Jerry en un momento, pensando en no solamente lo que se ahorra la gente en trayectos, sino también en emisiones, cuando pensamos en las emisiones de gases invernadero, con el cambio climático acelerado que estamos viviendo, además otros temas también relacionados con un impacto financiero para las empresas, porque hay obviamente algunos gastos asociados, ¿no?, a tener a la gente en sitio, y también para las mismas personas, que no solamente es trasladarse, sino es lo que cuesta trasladarse en tiempo y también en gastos de transporte público, privado. Inclusive se habla de la vestimenta, ¿no? La vestimenta que se utiliza para trabajar en casa es distinta a la que se utiliza en la oficina. Sí, claro. Las bermudas, ¿no? Los pijamas, ya no hay más pijamas. Las pantuflas. Esas no se mandan a la tintorería, por ejemplo, claro, ¿no? Son gastos como ocultos que se incurren, y ya no digamos salir a comer a la calle, ¿no? Que por supuesto también se vuelve, en los casos en que las empresas no tienen comedores, pues se vuelve también un gasto para el
el talento, ¿no? Y bueno, al final del día la tendencia, como vemos, es que se revierta, pero hay un estudio también que me encantaría compartirles, que justamente publicamos en marzo de este año, sobre las mujeres de la alta dirección. Y aquí es un contraste, porque en este estudio, además de participar CEOs, como en el CEO Outlook, que también participaron en ese estudio, en este estudio que se llevó a cabo en enero y febrero de este año, el 75% de las CEOs nos dijeron que van a mantener el esquema de trabajo híbrido y el esquema de trabajo flexible. Entonces, aquí es importante tener esta vista con esa perspectiva de los géneros, en donde vemos una gran ventaja no solamente en temas, como ya dijimos, de bienestar, temas ambientales, sino también para distribuir de mejor forma las responsabilidades. Sí, totalmente. Entonces, es un gran aliado sí. de, por supuesto, ser más incluyentes las culturas en las organizaciones, sí. extender permisos de paternidad, pero además complementarlo como en las vacaciones, como ya también lo hemos platicado, ahora con estos esquemas de trabajo flexible, las mujeres de la alta dirección, presidentas, vicepresidentas, directoras generales, consejeras de administración, confirman que el 75% lo va a mantener, contrario al 64% que dicen que no lo van a mantener en el otro estudio. Entonces, esto nos da una perspectiva muy interesante de lo que podemos estar como empresas también escuchando de lo que necesita el talento, ¿no? Y al final te habla mucho también de quiénes toman las decisiones, ¿no? Porque al final las personas que a veces toman las decisiones a nivel corporativo no necesariamente son sensibles, como decías tú, a esa necesidad de la gente. Y yo creo que la pandemia fue un catalizador, porque, o sea, hablar de teletrabajo, antes uno tenía que pedir permiso para trabajar desde la casa. Era un mito. Sí, pero después de la pandemia que ya vimos eso de ahorrar, no tener que gastar para ir, ¿no? O sea, el gasto, nosotros tomamos decisiones con el bolsillo. Casi todas nuestras decisiones implican el bolsillo. El simple hecho de no gastar en gasolina o en transporte, poder trabajar desde tu casa. Claro, tuvo otros riesgos, ¿no? El tema del trabajo flexible, pero después de haberlo experimentado de una forma tan real, ¿no? O sea, el hecho de que ya vaya para atrás, pues sí tiene implicaciones muy, muy importantes, ¿no? Oye, Olivia, y en ese sentido preguntarte, porque, o sea, si bien vemos un retroceso, es que parece una paradoja, ¿no? O sea, porque vemos por un lado ciertas posturas de, pues vamos, pues, o sea, ya estuvo padre, pero pues ya terminó la pandemia y todos de vuelta, ¿no? Ya estuvo bueno, ¿no? Ya hasta aquí se acabó. Pero vemos también, o sea, pues una paradoja, ¿no? Porque vemos un mercado, ¿no? De talento, colaboradores que están demandando el esquema, ¿no? Que están pidiendo que se quede. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que ha posicionado desde la perspectiva de la gente esa demanda? O sea, ¿por qué hay tanto interés en tener esquemas flexibles si es algo que obviamente, o sea, llevamos apenas unos 2-3 años de tenerlo así como tal, ¿no? Yo creo que se rompieron paradigmas, Jerry, respecto a que se puede ser productivo, se puede ser eficiente, se pueden lograr objetivos no estando en la oficina o estando parcialmente en la oficina y parcialmente en cualquier otro lugar, incluyendo la casa. Yo creo que aquí el reto también es entender la expectativa de esta nueva generación o de estas nuevas generaciones, e inclusive yo les diría también de generaciones que ya formaban parte de la fuerza laboral desde hace mucho tiempo, pero que se dieron cuenta que con estos esquemas recuperaban espacios de su vida personal que habían perdido, cedido y que no se habían ni dado cuenta, ¿no? Espacios con la familia, espacios inclusive para seguirse capacitando hoy que hay todo lo que se imaginen para capacitarse sobre inteligencia artificial, sobre todas las nuevas tendencias. La gente también en esos espacios se dedica a tiempo de estudio, ¿no? En línea, que también esa es una gran ventaja de nuestros tiempos. Y por otro lado, también hacer actividades que tal vez antes pues se hacían en la oficina, ¿no? Había oficinas que tenían gimnasios, ¿no? O algún convenio cercano en lo que se bajaba el tráfico, la gente se iba al gym y luego regresaban. Videojuegos también, ¿no? De todo, o sea, de todo se podía hacer para matar, entre comillas, el tiempo en lo que bajaba el tráfico, y ahora se dan cuenta que eso lo pueden hacer en su casa y además, en algunas ocasiones, incluso compartir estos espacios con su familia, sus amigos, en donde antes era realmente impensable. Y esto se había
sin darse cuenta, porque era la realidad a la que estábamos acostumbrados. Pero también creo que un punto importante hoy es la movilidad social, de la que poco se ha hablado y es una de las grandes oportunidades también en estos nuevos esquemas de trabajo. Sí, finalmente es el choque entre la expectativa de la gente que cambió con la pandemia y esta nueva realidad que aprendimos, como decías tú, yo creo que nosotros mismos aprendimos que podíamos seguir siendo productivos, ¿no? Trabajando incluso a distancia. Y en algunos casos trabajando a larga distancia, ¿no? Tenemos casos de éxito que después les podemos compartir. Casos, Capital Bueno fue un caso de éxito de trabajando a distancia y a larga distancia y a muy larga distancia y los resultados salieron y creo que esa parte es ese choque, ¿no? ¿Y cómo ves? ¿Sientes que ese choque entre la expectativa de la fuerza laboral y la realidad que están viviendo las empresas va a ir provocando algo más grande? Yo creo que sí, Felipe. Creo que sí, porque uno de los requisitos que ya vemos en los candidatos y las candidatas cuando aplican o cuando están en una entrevista de trabajo es la modalidad. ¿Es presencial? Casi es bueno, gracias. De cajón, bye. ¿no? Pregunta de cajón. Sí, a mí me ha tocado esa. Sí. Y te das cuenta que esto ya se está volviendo literal un requisito, o sea, que ya las empresas que antes eran las que ponían las reglas y decían, bueno, si cumples con todo esto te acepto, ahora es al revés. Uno de los primeros requisitos no solamente es un salario competitivo, sino también esa modalidad de trabajo, porque el talento hace números y dice, oye, me vas a pagar 10 pesos, pero voy a invertir 3 en cambiarme a una zona más cercana, pagar renta más cara y además, como decía ayer, pagar gasolina y además estar invirtiendo en todo lo que conlleva ir a la oficina, ¿no? Ya dijimos comida, en fin. Café, ¿no? Si te gusta el café por la tarde. Y por la mañana. Sí, sí, no, ahí se te va la mitad, ¿no? De lo que te pagan. Entonces, estos son temas que hoy estamos viendo, como bien dice Felipe, ya en números duros. O sea, ¿cuánto me pagas y cuánto voy a invertir por trabajar en ti o cuánto voy a destinar de eso que me vas a pagar para ir a trabajar a tu oficina? Entonces sí se vuelve en un deal breaker, ¿no? O me ofreces esta modalidad flexible o al menos unos días, como decías, o cierta flexibilidad en horarios, o literal, esto no es para mí, porque no estoy dispuesto como talento a ceder parte de mi vida personal y además de mis ingresos para cumplir con una modalidad de trabajo enteramente presencial, cuando además desde su perspectiva no es necesario para lo que tú me estás contratando. No necesito estar de forma presencial, o sea, voy a ir a conectarme a sesiones en plataformas en línea desde la oficina. ¿Qué hago aquí? ¿No? Y para eso pagué no sé cuánto. Entonces, el talento cada vez se empieza a volver, vamos a decir, yo no diría quisquilloso, sino más racional también en esas decisiones, ¿no? Y es legítimo. Y las empresas tenemos que abrir los ojos a esa realidad. Y se vuelve, me parece como un círculo también vicioso en el que, pues, digo, tú limitas, ¿no? El tema de flexibilidad, o simplemente eliminas todos los modelos, pero tienes a toda una fuerza laboral que lo está demandando, tienes a empresas que se están quejando porque no hay talento, y al final es como un estira y afloje en el que también la empresa va limitando como sus opciones de contratación, ¿no? O sea, porque puedes tener al mejor perfil, pero lo pierdes porque no tienes ni siquiera una modalidad que le llame la atención, ¿no? Claro, Jerry, ahí el punto es que cuando nosotros como empresas, ¿no? Como sector empresarial, decimos, oye, yo necesito tales habilidades, sobre todo cuando no estamos hablando y dejando muy claro que esto es para aquellas posiciones que pueden trabajar a distancia, cuya presencia no es necesaria para generar el producto, como puede ser una línea de producción, una empresa de manufactura. Entonces, cuando vemos este tema de ofrecer oportunidades en una modalidad, pues vamos a decir cuadrada o pensando como tradicionalmente se hizo y que siempre sea presencial, estamos dejando fuera también todas las personas que tienen las habilidades que estás buscando, pero que están fuera de las grandes urbes, es decir, que se están graduando de universidades en los estados, que están capacitados o capacitadas en las habilidades que tú requieres y que al tú cerrar esa puerta, estás cerrando la puerta a lo que tu empresa necesita, porque puedes tener gente, por ejemplo, hablando ahorita de las habilidades más demandadas en tecnología, en ciberseguridad, en la universidad, oye, en Baja California,
Claro. Pero ¿dónde los vas a contratar? O sea, ¿les vas a pedir que se muevan? Claro. No. Claro. Oye, si hay alguien que está saliendo esto en Chiapas, le vas a decir vente a la Ciudad de México y te voy a pagar además un salario que no vas a poder ni pagar la renta, no hay sentido, claro, ¿no? Claro. Y que le vas a pedir a la gente, deja a tu familia, tus amigos, gasta, o sea, eso era lo tradicional, pero desafortunadamente con esos esquemas había muy poca movilidad social en ese sentido y muy pocas empresas hoy van a poder atraer el talento que requieren, si como bien dices, limitan ese pool de talento a quienes geográficamente están ubicados en la misma ciudad o incluso en la misma zona de la ciudad, porque sabemos que en ciudades grandes te puedes tardar 2 o 3 horas, ¿no? Sí, y ojo, porque hay empresas de otros países que están dispuestas a hacerlo. Entonces, hace poco yo conversaba con alguien que trabaja desde acá para una empresa en Tailandia, ¿no? Por ejemplo, y está a cargo de todo el sistema, una parte de sistemas, ¿no? Entonces, si de por sí hay un escenario que se habla tanto de escasez de talento y no queremos abrir el espectro de cómo contratamos a la gente o desde dónde trabaja la gente, pues sí hay que estar conscientes que hay otras empresas que lo van a querer hacer y de otros países, ¿no? Claro, y especialmente para el talento femenino, les hablaba de nuestro estudio de mujeres de la alta dirección. Uno de los grandes aceleradores precisamente es tener esta compatibilidad entre la vida personal y la vida laboral. Y eso también tiene mucho que ver con estos nuevos esquemas de trabajo, con esquemas de trabajo flexibles que permiten a las mamás ser mamás, a las que quieren ser mamás no tener que decidir entre o soy mamá o crezco profesionalmente, y las que ya tienen tal vez algunas otras responsabilidades, yo les diría hasta abuelas jóvenes que siguen en la fuerza laboral, tener esos espacios para disfrutar esa etapa de la vida. Claro. Y que al final del día también es parte de tener un ser humano integral en tu empresa que está aportando, que no está agotado porque llegó después de no sé cuántas horas del tráfico, sino que tiene esos espacios también para dedicarlos a otros aspectos de su vida que son importantes, como es la familia. No solamente las tareas domésticas, pero en general la familia, los amigos. Ya hablábamos del bienestar, hacer ejercicio, seguirse capacitando. El tener esa persona integral al interior de la empresa va a ser benéfico tanto para la persona, pero también para la empresa, por supuesto. Va a ser más productiva y eso está, lo hemos platicado mucho, demostrado en diversos estudios, ¿no? Olivia, mencionabas hace un rato algo que es bien interesante en ese tema de la flexibilidad, porque lo asociamos a trabajo a distancia. Pero, ¿qué tal si hay empresas que efectivamente están en esta, pues, visión introspectiva, analizándose, tratando de cambiar su cultura y no pueden ofrecer teletrabajo como tal? Pero, ¿cómo poder extender la flexibilidad laboral a ese tipo de empresas que tal vez su forma de trabajar no se los permite, pero sí pueden hacer otros mecanismos? ¿Qué alternativas podrían explorar ellas? Mira, justamente tocas un punto importante del que hemos hablado en nuestro estudio El futuro del trabajo, de nuestra edición más reciente, que es un estudio que llevamos haciendo ya varios años en KPMG, The Future of HR, donde hablamos de los HR Pathfinders, los pioneros, precisamente los pioneros que hacen diferente lo que acabas de decir, experimentar. No limitarse a, por ejemplo, oye, teletrabajo tiene que ser para que tú estés realmente contento 100%, como sea malentendido, en tu casa. O 3 días a la semana en tu casa. Eso realmente es encuadrar todo lo que se puede hacer en un espectro muy limitado, ¿no? Ahí, como bien dices, flexibilidad es flexibilidad hasta de horarios, que la gente pueda llegar más tarde a su oficina, tal vez evitar el tráfico o salir antes para poder ir por sus hijos a la escuela, tener este tipo de flexibilidad en horarios que no necesariamente implica que esté o no en la oficina o en la casa. O sea, flexibilidad, hablamos precisamente de experimentar. ¿Qué le funciona a la empresa? ¿Qué le funciona al talento? Pero el punto de partida, Felipe, ahí es muy importante escuchar al talento y no tener miedo a experimentar. Este enfoque experimental es lo que precisamente hace diferentes a los pioneros y los hemos visto a lo largo de toda la pandemia teniendo éxito precisamente por haberle perdido el miedo a retar el status quo de cómo se venían haciendo las cosas. Entonces puede ir desde cambiar los horarios y también negociar los días. Oye, ¿qué días para ti son no negociables? ¿Qué días ya tenemos identificado que vas a tener algo importante en tu familia o en la vida de tus hijos y que quieres estar ahí? O sea,
tratar de armar, y sobre todo la clave aquí es la comunicación, y hablábamos de gestionar el cambio, escuchar qué se necesita y empezar a valorar escenarios. Eso es clave, ¿no? Sí, y es una manera, ahora que lo mencionas, Oli, de poner como ese piso parejo, porque tienes de pronto empresas que a nivel corporativo tienen políticas de teletrabajo, trabajo híbrido, pero a nivel, por ejemplo, maquila no. Y entonces desde la manufactura ven a los de corporativo como pues qué padre, pero yo tengo que estar aquí todo mi tiempo completo, ¿no? Pero, o sea, yo siempre he dicho, bueno, tema de flexibilidad, por ejemplo, de horarios. O sea, si tú le permites a una persona llegar, no sé, a las 11, ¿no? De la mañana, le cambias la vida, ¿no? Porque a lo mejor ya no se va a hacer hora y media de tráfico, sino se va a hacer 40 minutos, ¿no? O sea, y tiene 20 minutos más para dormir o para hacer lo que sea, pero a veces no vemos esa parte, ¿no? O sea, de que sí hay como algunas alternativas y que aunque no sea lo mismo de que pues se puedan quedar en casa o sea, pues sí les da ciertos beneficios, ¿no? Por supuesto, inclusive lo que acabas de mencionar, no es lo mismo manejar 2 horas en la mañana y gastar 2 horas de gasolina y contaminar 2 horas, que como dices, 2 horas más tarde llegas al mismo lugar, pero contaminaste 40 minutos y gastaste gasolina de 40 minutos y te desgastaste en un estrés pues mucho menor que estar en la hora pico, ¿no? Entonces, este tipo de esquemas también es parte de romper esos paradigmas que tenemos a veces en las empresas, en donde dices, las cosas siempre se han hecho así y así se deberían seguir haciendo siempre. Y eso nos damos cuenta que hoy ya no funciona. Y además el talento no lo acepta y además no beneficia a nadie, no beneficia a las empresas tampoco, ¿no? Sabes que a mí me ha llamado mucho la atención. He seguido, obviamente, por la afinidad que tengo con el tema, pero tuve la oportunidad de estar en Chile cuando se aprobó la reducción de la jornada laboral. Y pues era un tema muy interesante. En México todavía ni siquiera empezaba en aquel entonces la fallida discusión de la jornada laboral. Pero tiene 2 caras para mí, porque inicialmente cuando se aprobó esa reforma, tiene un montón de figuras de flexibilidad, ¿no? O sea, permite que como el ideal va a ser llegar a 40 horas a la semana, entonces se puedan hacer acuerdos con los trabajadores para trabajar 4 días de 10 horas por día y la gente descanse 3. Claro. Deja la posibilidad también para los bancos de horas, ¿no? Que la gente pueda intercambiar, que pueda negociar, aumentar, entrar 1 hora más tarde y salir 1 hora más tarde. O sea, es muy flexible, ¿no? En el papel. Porque es bien interesante, porque esta semana o el viernes pasado empezó a regir la ley. Como se redujo en Chile la reforma era, o sea, la jornada era 45 horas a la semana, bajó a 40, pero una hora por año. Entonces, este año era la primera hora que se tenía que reducir de 45 a 44. Y lo que encontraron varias empresas creativas, que siempre las hay, ¿no? Fue, pues, si reducimos 12 minutos por día, ya suman la hora, entonces la gente sale solo 12 minutos más temprano cada día y ya cumplimos con que redujimos 1 hora a la semana, ¿no? Entonces, es toda la polémica de, no, es que la ley no lo dice, no, pero entonces la autoridad laboral tuvo que entrar a dirimir y dijo, pues es que esa nunca fue la intención de la reforma. O sea, a la gente de nada le sirve irse 12 minutos y si le vamos descontando 12 minutos por año, no van a ver el cambio realmente en 5 años, ¿no? Entonces, por un lado puedes tener muchas opciones de flexibilidad, pero siempre va a haber la empresa que se quiere agandallar en términos bien coloquiales, ¿no? Entonces, sí es un término bien, es un tema muy de mucha polémica, incluso en la aplicación dentro de las organizaciones, ¿no? Sí, ahí, sin embargo, Felipe, yo lo que te diría es que el precio que se paga cuando se trata como de darle la vuelta y no precisamente en beneficio claro. de la gente, es que la gente se da cuenta y por eso se disparan los índices de rotación. Sí, precisamente. Y también ves un fenómeno ya lo hemos platicado también, un fenómeno muy interesante, la gente que se fue, pero la gente que regresa a sus empresas. Sí, claro. Y dices, oye, regreso. ¿No? Sí. ¿Regreso por qué? Porque me di cuenta que no era tan bueno tal vez como me imaginaba fuera. ¿No? Vengo a desrenunciar. Exacto. Entonces te das cuenta que sí hay una diferencia para las empresas que están cuidando este tipo de temas, ¿no? Sí. Qué interesante. No, y la verdad es que creo que es un tema muy, muy padre porque, o sea, nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, también creo que después de experimentar ciertos modelos flexibles, por ejemplo, nos dimos cuenta que llegábamos a la casa nada más a dormir, ¿no? Y estamos pagando una casa a la que llegamos solo a dormir porque estamos todo el día trabajando para pagar esa casa a la que solo llegamos a dormir, ¿no? O sea, oye, Olivia,
el tema está muy bueno, pero estamos llegando ya a la recta final. Pero no nos gustaría irnos sin antes el dato detrás del dato. Justo con el CEO Outlook que ustedes hicieron del 2023 de KPMG, nos llama mucho la atención que al menos 4 de cada 10 directores generales en México considera ligar, ¿no? este tema de la presencialidad, aspectos que tienen que ver con los ascensos, las promociones, asignación de nuevos proyectos, incrementos. Preguntarte, o sea, ¿cómo ves tú esta postura que se está tomando de vincular la presencialidad con estas cosas? Y también qué riesgos pueden haber para las empresas que están optando por esto. Yo creo que eso es un punto fundamental, Jerry, entender que este tipo de, vamos a decir, de prácticas o de políticas o de lineamientos tienen una explicación en otro estudio que hemos hecho también de riesgos, de los principales riesgos en México y en Centroamérica, que tiene que ver con el riesgo de la ciberseguridad. Se piensa que no se quería adoptar el teletrabajo por temas de la regulación, porque iba a ser muy engorroso administrativamente, pero no, en realidad el número 1 es la ciberseguridad y el número 2 es la falta de políticas y lineamientos. Sí. ¿No? El número 3 es la infraestructura. Entonces, estamos viendo que el cumplimiento normativo realmente no es el gran detractor del teletrabajo, sino realmente que el equipo esté trabajando en condiciones seguras, no solamente hablando de la seguridad y salud en el trabajo, sino seguridad de la información también. Y esto, por supuesto, tiene, para las empresas que no tenían antes el home office y que no tienen toda la infraestructura pues puesta en marcha, significa una inversión que podría ser significativa, ¿no? Entonces, ese podría ser uno de los grandes detractores, haciendo eco a lo que mencionas de estos 4 de cada 10. Y lo otro también habla de una falta de cultura de gestión del desempeño por objetivos. Es decir, se gestiona por horarios, más no por los resultados que aporta la persona en los horarios o en las horas que está en la empresa, lo cual es algo realmente, yo lo veo, y se los confieso, como una gran oportunidad para decir a las empresas que nos están escuchando, los empresarios, los directivos, todo el talento que nos escucha, ¿te da miedo que tu gente se vaya a trabajar a casa porque no sabes qué está haciendo? Entonces tienes un warning, tienes una bandera roja, un red flag de no los estás gestionando por resultados. Claro. Es decir, no sabes si la gente que tienes trabajando en tu empresa está logrando aquellos objetivos que te van a hacer a ti como empresa ser rentable, ser líder en el mercado, ser competitiva, porque tienes al equipo pero no sabes en realidad qué está haciendo, por eso necesitas verlo, por eso te da angustia que estén en otro lugar, porque no sabes realmente ni qué están aportando, ¿no? Y tienes a la gente a veces en la oficina que ya terminó sus pendientes y le quedan 3 horas muertas y estás 3 horas en el Facebook viendo las redes. O en el café, como decías. O en el café, o en el coffee break. pero y al final es un tiempo muerto, ¿no? O sea, Sí, y me hace pensar mucho en eso, que al final si tu preocupación es qué hace la gente cuando yo no la veo, el problema no es de la gente. Hace lo mismo en su casa que cuando está en tu oficina, nada más que está, pues, por supuesto, en un entorno en el que tú como empresa te sientes más tranquilo de decir, bueno, pero yo tengo aquí la lista del reporte de asistencia que estuvo 5 horas. Y para eso hoy, y hablando precisamente de esta flexibilidad, retomando lo que comentabas, no solamente es el teletrabajo, es experimentar, es romper ese status quo, no es darles 12 minutos diarios. Hay muchas herramientas tecnológicas que hoy te permiten hacerlo, ¿no? Y no sé si les puedo mencionar las marcas, pero son las principales. Adelante. Oracle, SAP, Workday. Estamos totalmente armados, yo le diría, por decirles las principales, en donde estamos ya como empresas implementando este tipo de tecnología con una realmente herramienta muy potente, cualquiera, de las que no mencioné también, pero les diría, se puede gestionar el tiempo, pero más allá de gestionar el tiempo, las horas, no es solo el time management, sino también el performance. Definir claramente cuáles son los objetivos de la persona, definir claramente que esos objetivos estén alineados con los objetivos de la empresa, definir claramente cómo los vas a recompensar cuando se cumplen, cómo los vas a sancionar si no se cumplen, cómo eso les va a ayudar a crecer en la empresa y darles esta claridad también de cómo eso se va a ligar a un plan de carrera, que es algo de lo que también hemos hablado mucho.
Si no tenemos esa claridad de estoy haciendo lo que me toca y con lo que hago voy a poder crecer, y en cuánto tiempo va a crecer, y si estoy realmente alineado a lo que esperan mis jefes, a lo que mis jefes además tienen como objetivos, no va a importar dónde estés, no va a importar dónde estés, porque en el sistema o en cualquiera de estos RPs o plataformas vamos a ver que van a tener ese tracking, ese monitoreo, esa documentación, y van a poder generar, hoy que hablamos tanto de analytics, de todos esos reportes, ¿no? De People Analytics, de cómo está aportando el personal. El gran talón de Aquiles hoy es que no se estaban gestionando a las personas, el talento, por objetivos, por resultados, sino por horarios y por presencialidad, lo cual hoy es realmente obsoleto después de haber vivido, como dice Jerry, Felipe, la pandemia, en donde se dejó atrás este esquema de mental, yo les diría no de trabajo, sino mental, que hoy suena como de las cavernas, ¿no? Decir, oye, tienes que estar aquí para poder mandar un mail, para poder tener una conferencia y definir eso. No. Hay otras aristas que ya hemos platicado también respecto a que, por supuesto, estar en un lugar seguro con las condiciones laborales favorables para el desempeño, pues también es indispensable. Pero hablando específicamente de, eres capaz de generar los resultados y tengo la claridad de cuáles son esos resultados, independientemente de dónde estés, vas a perder como empresa el miedo a implementar estos nuevos esquemas de trabajo. Pues qué desafíos tan importantes, porque todo vuelve al tema de la cultura y ese es yo creo que el meollo de muchos de los problemas que seguimos viviendo hoy. Oye, Olivia, pues ya llegamos al final de este tema. Nos dejas con muchos desafíos y espero que muchas respuestas a la gente que nos escucha, pero no nos gustaría despedirnos sin regresar a la primera pregunta que te hicimos. En tu carrera y con esta pues particularidad, ¿no? Que cada día es más anormal ver a una persona que toda su vida laboral ha sido en la misma empresa. ¿Qué lecciones tomas de estos primeros días de tu trabajo, tus primeras funciones que atesoras hoy? Yo diría que tomar cada día como una oportunidad nueva, saber que el límite y ese plan de carrera realmente lo marcas tú y tú puedes hacer muchas carreras, como me decían, oye, ¿qué has estado? Pues cada una te diría es una mini carrera y podría haber sido como una mini empresa o mini experiencia laboral en diferentes lugares, porque al final tú enriqueces con tu actitud y con los skills que vas desarrollando y los equipos con los que trabajas y también todo el equipo de liderazgo que te va enseñando y que te va aportando a lo largo de todos estos pasos, y se vuelven realmente como muchas carreras en una. Ese ha sido en mi caso el gran aprendizaje y lo que yo retomo de esos primeros días, que me di cuenta que el cielo es el límite. Tuve la oportunidad también de estar en Londres, estuve haciendo esta implementación de centros de servicios compartidos en Europa, en Praga particularmente, trabajando también en Inglaterra, trabajando en Suiza, trabajando en Latinoamérica. Entonces realmente te das cuenta, puedes hacer lo que tú quieras mientras tú quieras. Claro. Y mientras además estés dispuesto o dispuesta a entregar ese extra mile siempre para encontrar las oportunidades, para buscarlas y para construirlas cuando no existen, porque también creo que tiene mucho que ver lo que tú eres capaz de aportar a la organización. No solamente decir, llego y ¿qué tienen aquí para mí? No, yo también qué puedo aportar, yo también quiero que se note que pasé por aquí, que dejé una organización mejor, que además construí y me construí a mí misma a lo largo de esta experiencia laboral. Entonces, yo te diría, eso es uno de los grandes retos y que yo les recomendaría a todos los que empiecen su carrera o que estén a la mitad o en cualquier punto de su carrera, en donde vean que las oportunidades van a estar en lo que ellos y ellas puedan percibir de su entorno. Cualquier problema, cualquier tema que no les guste, piensen, ¿yo cómo lo arreglaría? ¿Yo qué puedo aportar? No, esto está mal y solo quejarme, sino realmente, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que esto mejore? Y ahí se detona ese proceso creativo y pues al menos, gracias a Dios, en la firma, en KPMG, yo he encontrado ese apoyo, ese respaldo del equipo de liderazgo, de socias, socios, directores, directoras. En todos los momentos de mi carrera yo he tenido siempre alguien a quien admirar, alguien a quien aprender y alguien que en algunos momentos también me han dicho no y ha sido para mí beneficio, porque eso me ha permitido abrir otra puerta,
aprender de otras actividades, robustecer cualquier tipo de habilidad que necesitaba perfeccionar y que tal vez no me había dado cuenta. Entonces, yo creo que es muy, muy interesante que cuando tú empiezas tu carrera o estás en cualquier punto, realmente no solo cuando empiezas, tengas esos ojos abiertos a lo que sí puedes hacer, a lo que sí puedes aportar. No solamente te cierres en ¿cuánto tiempo me vas a promover? ¿En un año? ¿En un mes? ¿Qué debo? Esa es la parte, vamos a decir, básica, la mínima que debes hacer y tomar las riendas de tu carrera. Pero la otra es, ¿yo qué puedo aportar? Y en ese sentido va a ser muy interesante, sobre todo en esta era digital que estamos viviendo y con inteligencia artificial, decir, hoy se requiere básicamente todo, ¿no? Habilidades que son muy escasas en el mercado, propuestas y proyectos, que también lo veíamos en ese estudio de mujeres de la alta dirección, uno de los principales aceleradores de su carrera para todas y para todos seguramente también, es estar en estas iniciativas de alto impacto y de alta visibilidad. Entonces es realmente comprometerse con uno mismo, porque si uno se compromete consigo mismo, las cosas se van a dar solas. Y en las empresas puede haber movimientos laterales, no solamente ascendentes, sino movimientos laterales que te hagan crecer mucho. Es cómo tomas las cosas, cómo las interpretas, e inclusive cuando hay setbacks, cuando hay esos temas que dices o decisiones, dices esto no me gustó tanto, tomarle el lado positivo y hacerlo una oportunidad para crecer, para tomar otras oportunidades, para impactar de otra forma. Así que pues tomar un rol protagónico en la carrera. Claro, ¿no? Ser el actor de tu propia película laboral, prácticamente. Qué gran consejo. Olivia, muchas gracias de verdad por acompañarnos. ¿Dónde te encuentran las personas cuando estás en redes sociales? Bueno, me encuentran como Olivia Segura, como partner de KPMG o KPMG. También como @KPMG México pueden encontrar todas estas publicaciones que he mencionado. Extractos en mi perfil de estos estudios también están. Por supuesto, todas las colaboraciones mensuales que tengo con Capital Humano, El Economista, con ustedes, Felipe, Jerry, que para mí es un gusto siempre compartirlo. Ahí en mi LinkedIn también pueden darle clic al site y los va a mandar a Capital Humano, El Economista. Perfecto. Y al site de KPMG. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Olivia, y gracias a ti por acompañarnos. Cuéntanos de qué temas también te gustaría escuchar aquí en el Coffee Break. Felipe, ¿nos vamos? Sí, muchas gracias nuevamente a todas las personas que nos escuchan, a Fabián González allí en cabina y a todas las personas que hacen posible este podcast. Y los esperamos en la que sigue. El Coffee Break. El Economista, podcast.